Y además, Yeshua ya llevó a cabalidad todos los... Ya se cumplieron. Ya no necesitamos más sacrificios. Todo eso es cierto. Sin embargo, podemos leer en Hebreos que aquello es, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Sombra de lo que había de venir. Entonces quiere decir que eso, que era una guía para los sacerdotes, es sombra de lo que nosotros estamos llamados a hacer, que es sacerdotes. Entonces, en esta enseñanza, lo que vamos a hacer es justamente enfocarnos en ese punto en donde nosotros hemos sido llamados para ser sacerdotes, y por consecuencia este libro tiene dedicatoria para todos nosotros. ¿Ok? Vamos entonces a empezar a avanzar en este tema. Lo que tenemos aquí es las primeras palabras en hebreo del libro de Vayikra. Ahora, aquí vamos a señalar específicamente este cuadrito. Y ahí, ¿qué es lo que dice? Vamos a darle un pequeño acercamiento. Y en este acercamiento lo que tenemos básicamente es las primeras palabras. Y en estas primeras palabras, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es, ahí dice Vayikra. Pero observen bien esta palabra. ¿Qué tiene de peculiar la escritura de esta palabra? Veanla bien. La primera alef que encontramos al extremo derecho, bueno, para ustedes sería acá. Esa primera alef es una alef Neandertal, que nos dice el número de capítulo 1. La segunda alef es el número de versículo, el perek, que sería pues versículo 1. Y luego encontramos Vayikra. Pero ¿qué hay de raro o de peculiar en esta primera palabra? ¿Lo ven? ¿Qué ven ahí? Vamos a llegar un poquito a verlo. ¿Ya lo vieron? ¿Qué tiene de raro? ¿Cómo? Sí. No, los puntitos no. Son dos alef, pero una pequeña y la otra grande. Una es pequeñita y la otra es normal, no grande, normal. Porque si se fijan, las demás letras son de tamaño normal y de pronto llegamos a una letra pequeñita. Y nosotros hemos visto que el hecho de que existan este tipo de cosas de Torah es algo importante. Ahora, sabemos que la Torah es la palabra que está viva, ¿cierto? Y resulta que cuando vemos el texto en hebreo, nos da más información que nada más el texto que está escrito. Así como recuerdan aquella profecía de Esther, en donde encontrábamos unas letritas pequeñitas, y esas letritas pequeñitas estaban encriptando una fecha, en este caso un año. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando con esta pequeña alef. Y esto va a ser muy importante para nosotros, porque nosotros somos el destinatario de este libro. Vamos entonces a ver, aquí hay otro ejemplo. En este otro ejemplo, el anterior fue de un Tanaj que tengo en la casa, y este pues es de un, ¿cómo le llaman? Un Humash, que viene a ser un Pentateuco. Pues en este Pentateuco, ahí está, y si se fijan, es igualito, aparece una alef pequeñita. O sea, no es una casualidad y no es algo que sea raro, ¿no? Un error de imprenta o algo parecido. No, así está escrito intencionalmente. Bien, entonces, alef, pues sabemos que es la primera letra del alfabeto, y la letra como tal representa a un buey, ¿cierto? Según lo que hemos aprendido cuando estamos queriendo aprender hebreo, vemos el iconito y la figurita es de un buey. Y este buey pues representa fuerza, representa el primero, por eso es el número 1, representa lo más fuerte, ¿no? Ese es el buey. Sin embargo, hay una palabra que, si se fijan, cuando estamos estudiando hebreo, las rayitas de abajo, los puntitos, eso no importa en realidad para el significado, ¿cierto? No es tan trascendente, sí importa, pero no es tan trascendente. Pero aquí hay una palabra que es la palabra alaf, que si se fijan son las mismas consonantes de la palabra alef, no la letra, la palabra alef,
Son las mismas tres consonantes, pero las vocales, la vocalización cambia, ¿no? Aquí tenemos alaf. ¿Y qué significa alaf? Alaf significa enseñar. De aquí aprender. Es decir, es la razón o la causa, pues, del aprendizaje. Porque te están enseñando, ¿verdad? Entonces, esta palabra alaf, según Schockel, significa acostumbrarse, habituarse, enseñar, instruir, entrenar, acostumbrar. Ese es el significado, ¿no? Como cuando estás entrenando a alguien. Y a ver, repítelo, y repítelo, y repítelo. Te están entrenando, te están enseñando. Este es diferente de lo que vendría a ser Torah, en donde más bien es como una instrucción, una indicación, un apuntar hacia dónde vamos. Este es, te estoy entrenando. Es un entrenamiento. Pero hay algo muy peculiar que si quitamos todas las vocales, Schockel define esta misma palabra, así como la pura raíz, como producir, multiplicarse en millares, innumerablemente. De aquí que también la palabra Aleph haga referencia a 1000. Cuando se multiplica por 1000, por ejemplo, se utiliza este mismo término. Entonces, si bien es cierto lo que decíamos que Elef, pues es buey, toro, res, millar, clan. Entonces nos vamos a centrar aquí, pero resulta que hay una palabrita que está escrita en arameo, que esta palabra en arameo es Aleph, tal cual como el nombre de la letra. Pero ¿saben cuál es el equivalente en hebreo a la palabra Aleph, estando en arameo? El equivalente es el primero que vimos, enseñar. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo que es para un descendiente de Israel que en aquel momento habla arameo, ya no hebreo, y de repente se encuentra escrito en la Torá y se encuentra una Aleph, pero que es una Aleph pequeñita? ¿Se imaginan lo que es para él? Porque él entiende que Aleph, ¿qué significa? Enseñar. Directamente, porque él está hablando en arameo, o sea, es su primer lenguaje, y está leyendo algo que está escrito en hebreo, pero en hebreo lo que se encuentra es una Aleph pequeñita. Y entonces, ¿qué significará esto de la Aleph pequeñita? En el mismo idioma arameo, si alguien dice Aleph Seirá es como si nosotros dijéramos la A pequeñita. Sería el equivalente, la A pequeñita. Y entonces ellos estarían diciendo, Aleph Seirá, la Aleph pequeñita. Pero al mismo tiempo, eso de ser pequeño, en arameo, esa Seirá significa joven. Y entonces, si entendemos que Aleph es enseñar y que Seirá, como diríamos nosotros, Aleph pequeña, es como enseña pequeño. ¿Qué nos estaría tratando de insinuar la Torah? Enseña al pequeño a partir de aquí. ¿Y qué creen que hacen los judíos? Cuando le van a enseñar a sus hijos, lo primero que hacen, y ya sabemos si nos lo han mencionado varias veces, es van, toman un poco de miel y entonces llegan con el niño y ¿qué hacen con esa miel? Se la dan y ¿qué le dicen al niño? ¿Se acuerdan? Cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel. Y con eso empiezan a enseñarle de la palabra. Pero, ¿cuál es la primer parashá que le enseñan a un niño de 3 años tradicionalmente? La primer parashá es esta que tenemos aquí, Vaikra. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la insinuación que está haciendo la Torah es, empieza aquí. Enséñale al niño a partir de este punto. Entonces, en lugar de enseñarle a partir de Génesis, lo que hacen es enseñarle a partir de Vaikra. ¿Se imaginan a un niño de 3 años aprendiendo lo que dice esta parashá? ¿De qué habla esta parashá? De los sacrificios. Oye, es un niño de 3 años. Y empiezas enseñándole sacrificios. ¿Qué podría pasar por la mente de este pequeño? ¿Qué creen ustedes que empezaría a preguntar este niño? O sea, pongámonos en los zapatos
de este niño de 3 años que está por primera vez aprendiendo con papá la palabra, y lo primero que le enseña de la Torah más bien es esta parashá en donde hay sacrificio de animales. Es un niño de 3 años. ¿Qué podríamos nosotros pensar en esa circunstancia? ¿Por qué matar a un animalito? Y cuando llega al momento, al punto de la expiación, que es de lo primerito que aparece, el primer sacrificio, expiación, ¿cómo le explicas a un niño de 3 años qué es la expiación? ¿Cómo se lo explicaríamos? Imagínense que nosotros somos papá, tenemos a nuestro pequeño de 3 años aquí enseñándole, a lo mejor sentado en las rodillas, y explicándole qué es la expiación. ¿Cómo le explicamos al niño esto? De tal manera que lo entienda. Y a lo mejor él se va a quedar con la idea de decir, oye papá, pero entonces, si yo peco, el corderito que está allá afuera, brincando, y con el cual a lo mejor hasta yo juego, porque en aquella época y en aquella cultura tenían a los corderos ahí. Y entonces a lo mejor iba a decir, oye, pero entonces ese corderito va a morir por causa mía, porque yo hice algo malo. ¿Qué creen que va a decir ese pequeño? Va a llorar. Va a llorar, va a decir, no, yo no quiero que este corderito muera por causa de mí y que su sangre sea derramada por causa de lo que yo haga o deje de hacer. Ah, bueno, si tú quieres que eso sea de esta manera, pues entonces tienes que aprender la Torah, conocer la Torah y actuar conforme lo que está escrito ahí. Porque en el momento en el cual tú te desvíes, va a suceder que va a ser necesario que este corderito o aquella vaca o aquel chivito que está por allá muera por consecuencia de lo que tú hiciste o de lo que yo vaya a hacer. Y entonces, ¿qué tan impactante será para este pequeño de 3 años recibir esta información? Muy impactante, muy fuerte, es correcto. Pero en esta insinuación, precisamente se entiende que este es el punto de partida. Pregunta, nosotros, cuando conocimos del Señor, ¿cómo nos refiere la misma palabra? ¿Cómo se refiere a nosotros o respecto de nosotros la misma palabra cuando conocemos al Señor? Así de recién que conocimos. Nuevas criaturas como un niño. Y aquel que no sea como un niño, ¿qué va a pasar con él? No va a entrar en el reino. Y entonces, tal vez la insinuación podría ser, bueno, cuando alguien empieza a conocer, se convierte en un pequeño y sea como un niño, tal vez este podría ser un buen punto de partida. Entender que aquello que nosotros ya hicimos causó la muerte, sí, pero también que el modus operandi de cómo debería de trabajar si todavía estuviésemos bajo los sacrificios sería ese. Cuando tú actúes de una manera contraria o contradictoria a la Torah, en ese momento alguien debe dar su vida por ti. ¿Cierto? Y tal vez si nosotros nos ubicamos en esa situación, sea más fácil entender que lo que está aquí escrito en este libro no es sino una sombra de algo que tiene que venir después. Pero entonces nos preguntamos, bueno, ¿y hoy qué significa esto de mata una vaca? ¿Qué significa esto de mata un cordero? ¿Qué significa? ¿O qué nos puede representar a nosotros? Bien, pues lo que vamos a
a ver es precisamente esto. ¿Qué es lo que dice Marcos 10? Que bueno, ya hicimos referencia a ello. Versículo 13 en adelante. Y le presentaban niños, le presentaban niños que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Yeshua se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Y ahora tenemos aquí otro pasaje que es de donde se extrae esto de nacer de nuevo, que básicamente pues es en Juan 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si vas a nacer de nuevo, estás en la condición semejante a la de un bebé, a la de un pequeño. Y este pequeño además está llamado a ser sacerdote. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, ambas cosas, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que sabemos, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, y esta palabra es súper importante. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de estas palabras de Yeshua mismo, si nos ponemos a pensar en lo que pasó con Israel, Israel salió de Egipto, ¿cierto? Y esto es sombra de qué con nosotros. Salir del mundo. Cuando estábamos como esclavos del pecado y dejamos de ser esclavos del pecado. Básicamente, ese es el punto. Dejamos de esa esclavitud. Pero entonces, eso sucedió en el momento en que Él venció y Él liberó a Israel. Él sacrificó lo que quedaba de idolatría. ¿Quién Él? Esta persona, aquel que está saliendo de Egipto, tiene que sacrificar como aquel corderito. ¿Se acuerdan? El cordero era un ídolo egipcio. Y entonces ellos tenían que sacrificar a ese ídolo, matarlo. Es más, lo que sobraba, dejarlo quemar hasta hacerse cenizas. Eso es lo que era la orden. Y entonces, este hombre que está saliendo de Egipto, mata al corderito, lo sacrifica, come todo lo que puede de él y lo demás se incinera. Además, sale como huyendo. Nosotros salimos como huyendo de este pecado. De otra forma no podemos salir de él. Porque entonces nos quedamos y seguimos exactamente haciendo lo mismo que estábamos haciendo.
Entonces tenemos que salir como huyendo. ¿Y a dónde fueron ellos directamente? Se fueron directo a Sucot, a ese lugar en Egipto. ¿Y ahí qué pasó? Vino la Shekinah, ¿se acuerdan? Y entonces apareció la nube y apareció aquella columna de fuego que les iba a estar guiando durante los próximos 40 años, aunque ellos no lo sabían. Pero estuvo ahí. Y después de eso empezaron a quejarse y que no hay agua y que después de esta queja, entonces Dios les provee agua de la roca de una manera completamente incomprensible. ¿Y qué pasó inmediatamente después del agua? Llegó Amalek y empezó a pelear contra ellos, ¿cierto? Empieza a pelear contra ellos, luego se van de ahí, llegan hasta aquel monte Sinaí, en donde escuchan a Dios hablar los 10 mandamientos. Y es tan terrible que dicen, no, espérame, mejor que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Es lo que le dicen a Moisés. Luego, a partir de ese momento, si nosotros leemos las siguientes parashás, que son las últimas como 4, el tema principal es, ¿cuál? ¿Se acuerdan? El Mishkan. Construye el Mishkan y estos son los utensilios y estos son las partes y que si los altares y que si el oro y que si la acacia y que si tales telas y que todo esto. ¿Cómo es eso en nuestra vida espiritual una vez que salimos de Egipto? ¿Qué significa el hecho de que llegue la Shekinah? ¿Qué significa que ahora nos está hablando de cómo construir el Mishkan? ¿Para qué era el Mishkan? ¿Cuál era el propósito? Que allí habitara el Eterno, pero el objetivo que tenía el Eterno era en medio de su pueblo. Él quería habitar en medio de su pueblo. Entonces, ¿no será que la Torah lo que nos está insinuando es, una vez que una persona conoce de Dios, se entrega a Él, le reconoce, que en su interior, en su vida, se construya un Mishkan? Porque recordemos, aquella frase en donde dice que Él habitó entre nosotros es la misma palabra del tabernáculo, que significa y tabernaculó entre nosotros. Entonces, ¿no será que nosotros tenemos que construir en nosotros mismos ese Mishkan en donde exista aquel lavacro, en donde exista aquel altar de los sacrificios, el altar del incienso, que haya las mesas, la menorá, todo lo necesario, y aquel lugar en donde la presencia misma de Dios se encuentre? Porque eso es lo que sigue a continuación, y todo eso es sombra de lo que había de venir. Entonces termina de construirse el Mishkan, ¿y qué sucedió? La presencia del Todopoderoso fue tan grande y tan fuerte que Moisés no pudo estar ahí. Moisés se tuvo que salir, porque era así de intensa la presencia del Todopoderoso. Y entonces, este mismo lo que nos dice es que debe de haber una construcción de la santidad debida al Padre. Por eso dice, sed santos como yo soy santo. Y muchas veces nos olvidamos de que en qué parte de la Biblia está escrito eso, y resulta que eso está escrito exactamente donde habla, por ejemplo, de la comida. Está diciendo cuáles son los animales que sí se pueden comer, cuáles son los que no son comida. Y está hablando de esto y al final dice, sed santos porque yo soy santo. Y entonces todo esto nos está apuntando a que tenemos que conocer la palabra y entonces actuar conforme a esta palabra. ¿Para qué? Para poder obtener santidad, o más bien conservar la santidad. Y entonces tendríamos que ver, bueno, de qué manera, qué significa, por ejemplo, está muy fácil el altar del incienso, ¿no? Porque en la misma palabra dice que el incienso subía, eran las oraciones de los santos, ¿cierto? Entonces está relativamente sencillo. Pero la pregunta es, ¿y el de los sacrificios? Presentando vuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable, perfecto. ¿Y nada más eso? La obediencia. Ajá.
renovando nuestra forma de pensar. ¿Qué más? Todo esto son cosas que nosotros podemos actuar y hacer de manera pragmática, de manera práctica, ¿cierto? Ahora, todo esto es importante porque cuando tiene la charla Yeshua con la samaritana, ¿cuál fue el tema? La adoración. ¿Y cómo es esa adoración que está esperando el Padre? En espíritu y en verdad. Entonces, si nosotros dentro de nosotros construimos este Mishkan y lo ponemos a trabajar, porque ya está ahí el cómo era. Y lo mejor de todo es que no va a depender de nosotros mismos, como vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque si yo me intento acercar a Dios, ¿qué va a pasar? Si yo así digo, yo soy Juan Camané, yo sí puedo. No, pues Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Pero entonces, si es Él el que me empieza a acercar a sí mismo, la cosa cambia. Vamos a ver. En Levítico 1, que es el punto inicial de esta parashá, dice, llamó Jehová a Moisés o a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Esto quiere decir que Moisés estaba afuera y no llegó y le tocó la puerta, como dice Apocalipsis, así, ¿verdad? No, porque de hecho Apocalipsis dice, y llamó. O sea, no dice que vino y así, tac, tac, tac. No, llamó a la puerta. ¿Y qué grita? Reinaldo, Claudia, Miguel. Eso es lo que grita, ¿verdad? O sea, habla el nombre, está llamando. Así fue. Entonces llama a Moisés, pues que seguramente que le dijo, Moshe, ven para acá. Le está llamando, ¿verdad? Ok. Y entonces lo que le dijo es, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros, y esta palabra alguno ahorita la vamos a revisar a ver qué está diciendo ahí, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Es decir, está diciendo, si alguien se acerca a darle ofrenda al Eterno, ¿qué tienes de opciones? ¿Vacuno u ovejuno? Esas son tus opciones. ¿Va? Ok. Entonces, aquí tenemos esa palabrita que estaba en amarillo. Cualquiera, alguno. A ver, los que ya han aprendido más o menos a leer hebreo, ¿qué dice ahí en ese cuadrito? Nomás en el cuadrito. Adam. Adam. No es cualquiera. ¿Sí lo ven? Dice, habla a los hijos de Israel y dirás a ellos, Adam, que traiga. A ver, espérame. Este Adam lo podemos entender de dos formas. ¿Cuál es la primera que se nos tiene que venir a la mente cuando hablamos de Adam? El hombre sí, pero hay un nombre en especial. ¿Cuál? Había un primer Adán y un segundo Adán. Entonces aquí está insinuando directamente a Yeshua. Cuando Adán venga a ofrecer este sacrificio, ¿sí lo ven? Esta insinuación es directa hacia Yeshua mismo. Entonces, cuando Adán que traiga de vosotros, fíjense bien, de ustedes, cuando traiga de ti una ofrenda, cuando Yeshua traiga esta ofrenda al Todopoderoso, digamos del ganado, de el vacuno y de las ovejas. Esto es lo que estaríamos aquí hablando. Entonces, aquí, esto de que traiga, y luego vemos esta otra palabrita. ¿Cómo ven estas dos palabras? En cuanto a las letras, ¿se parecen o no se parecen? Como que quieren dar el gatazo semejante, ¿no? Por ahí hay una Kaf, y luego tenemos por ahí una Reish, y tenemos por ahí una Bet. ¿Sí? Vamos a ver los numeritos, está más fácil. 7126 y 7133. Esos son los numeritos. Vamos a ver la 7133. ¿Qué significa esta 7133? Algo acercado al altar.
un presente, una ofrenda sacrificial. Pero adivinen de dónde se deriva. Exacto. Se deriva de la otra, de la 71:26. O sea, la raíz de las dos palabras es la misma. Y entonces aquí viene adorar, acercar. Y básicamente pues de lo que está hablando es de este acercamiento. Pero algo que es muy importante es como esta repetición. Cualquiera que acerque de vosotros acercará. Algo así se podría traducir, ¿no? Porque las dos palabras están hablando de acercar. Y hace rato de lo que estábamos hablando era de que tenía que ser Yeshua el que nos presentara ante el Padre, ¿cierto? Porque si nosotros intentamos hacerlo por nosotros mismos, pues no vamos a poder. Pero si es Él el que acerca, y entonces esto se parece muchísimo a cuando se utiliza la terminología en la Biblia, y a cada rato aparece en el Antiguo Testamento, sobre todo en la Torá, expresiones como esconder, esconderé. ¿Se acuerdan de la enseñanza del año pasado de estas fechas de esconder, esconderé mi rostro? Ah, bueno, esa frase, ¿se acuerdan por qué lo dice de esa manera? Esconder, esconderé. Este tipo de expresiones las hace porque tienes completa seguridad de que eso va a pasar. Entonces, si él está diciendo, esconder, esconderé mi rostro, es porque no hay duda. Lo va a esconder. Sin duda. Tiene plena seguridad de que eso va a pasar. Y entonces aquí, esto de que dice, acercar, acercaré, no hay duda, te voy a acercar. Pero fíjense, observen lo interesante de vosotros. Eso es lo que dice que le va a decir a Israel, ¿no? Dile a Israel que cuando Adán traiga o acerque de vosotros el acercamiento, o sea, no hay pierde, él lo va a hacer y está totalmente seguro de que eso va a suceder. Y observemos esta palabra. Aquí dice Carbán. Normalmente escuchamos la palabra o la expresión corbán, ¿cierto? Que son aquellos sacrificios, pero el objetivo de los corbán es acercar. Pero aquí entonces estamos viendo que quien va a acercar no es el hombre mismo por sí mismo. Es él el que va a hacer el acercamiento. Esta es la gran diferencia de esta perspectiva, ¿no? A la vez se deriva de la palabra karab, que es adorar, que es acercar. Y entonces encontramos aquí en Deuteronomio 30, dice, porque este mandamiento, aquí ya me adelanté, sí, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Se acuerdan lo que leímos hace rato? Dijimos que era muy importante. Es justamente esto. Dice, no está en el cielo para que digas quién subirá. ¿Se acuerdan que Yeshua les estaba diciendo, quién? Sino aquel que viene de allá del cielo, ¿sí lo recuerdan? Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá de nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará de nosotros el mar para que nos lo traiga? Y ojo, cuando aquí está hablando del cielo, observemos cómo el único que podía traerlo era Yeshua, y él lo trajo. Si estaba allá, él lo trajo, él lo acercó. Y luego cuando está hablando acerca de el mar, si recuerdan, para los egipcios, que ellos acaban de salir de Egipto, el mar, el agua, las aguas representan el inframundo, es decir, la misma muerte. Y entonces aquí lo que está haciendo es una figura que ellos pudieron entender porque ellos estaban saliendo de Egipto. En donde en esta figura lo que les está diciendo es, pues si estaba en el cielo, no, ya está cerca. Si en el inframundo, no, ya está cerca. Y así como en Egipto atacó a todos los ídolos, incluyendo a los del inframundo, pues Yeshua mismo fue a la muerte y le quitó las llaves, ¿cierto? Observen cómo está haciendo referencia a ambas cosas. Y luego dice,
porque muy cerca de ti está la palabra. Y vamos a entender esta expresión. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿qué? ¿1 metro es cerca? ¿10 metros es cerca? ¿10 segundos es cerca? ¿Dónde? Ah, caray. En tu boca y en tu corazón ya está ahí. No hay pierde. Así de cerca está. Y precisamente de eso se trata esta expresión que tenemos aquí, que es otra vez la misma expresión que acabamos de ver, que es el corbán o el carbán. ¿Sí lo ven? Y entonces aquí tenemos, esto es cerca, y a la vez se deriva de otra palabra, que es la 7126, que ya vimos hace rato, la mismita. Pero, ¿qué implica? Lo que implica es que es tal cercanía que no hay distancia. Así de cerca. O sea, no es, mira, está a 0.05 micras. No es, mira, está a 70 milisegundos, 70 microsegundos. No. Ya está aquí. No hay distancia. Por eso está cerca. Porque ya está aquí. Es inminente. No hay manera de que esto no se cumpla. Y recordemos que la palabra, ¿quién es? Yeshua mismo. Yeshua es la palabra y está diciendo, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Entonces, no pretendo que esto sea una traducción, sino más bien que esto nos ayude a ampliar el entendimiento de lo que está ahí escrito, en base a lo que acabamos ahorita de analizar. Fíjense bien, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando Adán, cuando Yeshua mismo, cuando Adán acerque acercamiento de vosotros al Eterno, de ganado vacuno u ovejuno haréis la ofrenda. Entonces, ahora vamos a entender qué es esto del ganado. Ya vimos que lo que está diciendo ahí es, Adán va a acercar de ustedes, pero con toda seguridad, no hay pierde, va a acercar. Pero vamos a entender esto del ganado. ¿Qué es esto del ganado? Vamos a ver. El ganado básicamente es esta palabra que está aquí, es el 929, que significa bestia muda. Ah, caray. Ya por aquí nos empieza a decir algo importante, ¿verdad? Porque fíjense bien, de ustedes, o sea, de nosotros, Él va a acercar bestia muda. Así, de las bestias que hay, va a empezar a acercar. De un colectivo, ¿no? Ok. Y luego dice vacuno. Híjole, esta palabra verdaderamente me impresionó. ¿Por qué me impresionó? Pues por su significado. Sí, pues no hay pierde, es una res. Ok, ya, la res. Un buey. Ok. Pero, según la definición que hace Schockel de esta misma palabra, sin las vocales, o sea, la pura raíz, lo que significa es examinar síntomas, observar, averiguar, rastrear, reflexionar, discernir, rastrear, averiguar. Entonces, voy a hacer un sacrificio, pero este sacrificio involucra examinar síntomas, observar, averiguar. ¿Cómo lo ven? O sea, ¿de qué forma esto hoy día podríamos aplicarlo? ¿Qué dicen? ¿Enmudeció? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo lo estuvieron viendo? Sí, durante 4 días, ahí checando a ver hasta el último. Ajá. ¿Y nosotros? Ajá. 4 días de anticipación, observándolo, revisando hasta el último pelito, ¿verdad? Que todo estuviera bien. Pero ¿y en nuestra vida? ¿Qué podríamos hacer nosotros que involucre sacrificio, pero que tenga que ver con todo esto? Pues lo que estamos haciendo.
escudriñar la palabra, examinarla, reflexionar, discernir. Entonces aquí vemos dos visiones, porque si bien es cierto, al principio dijeron, bueno, Adán es hombre, y es muy cierto, pero casi siempre cuando este tipo de expresiones de que, el hombre, bla, 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 casi siempre cuando habla de este tipo de expresiones, no utiliza la palabra Adán, la palabra que se usa es la palabra Ish. ¿Cuál es la diferencia entre Adán e Ish? Ajá. Sí, eso del alma, esa es la parte importante, porque sería como el hombre como sin el alma, ¿verdad? O sea, el puro varón, así, un varón, un hombre, pum, se acabó. Y el otro tiene la parte espiritual. Y de hecho, si Él nos está haciendo nuevas criaturas, es para que nosotros seamos plenos en Él y seamos restaurados como al principio, como aquel Adán, ¿cierto? Entonces aquí estamos empezando a involucrar que, bueno, sí, es Yeshua el primero al que está haciendo referencia, pero en una segunda aplicación, pues seríamos nosotros mismos. Y así como a Él lo examinaron, lo revisaron, estuvieron discerniendo qué es lo que estaba pasando, pues ahora con respecto a nosotros, pues nosotros también tenemos que examinar, tenemos que discernir, tenemos que revisar, estudiar, por ejemplo. Y eso, no me digan que no representa algún tipo de sacrificio. Porque a lo mejor, mientras hay alguien que ahorita está durmiendo, o a lo mejor alguien que está jugando X o Y, o cotorreando con los amigos, o ganando dinero, o lo que sea, nosotros estamos aprendiendo de la palabra. ¿Sí? Ok. Ahora, a la vez esto, hay otra palabra que es la palabra boker, que significa, digamos, a manera de extremo. Vean bien, son las mismas tres letritas, nada más que ahora se le pusieron vocales y ahora dice boker. Y a la hora de ponerle estas vocales, la misma palabra, la misma raíz que dice res, ¿qué es lo que está diciendo? Como el comienzo del día, como el comienzo de la noche, como el amanecer, como la mitad del día, desde que amanece hasta la mitad del día. Como, dividido por el mediodía, el día siguiente, la mañana. Y estamos hablando de sacrificio. ¿Qué estará diciendo? ¿No les ha pasado que de repente todavía no amanece y de pronto nos despertamos y dentro de nosotros hay esa necesidad de buscar al Padre? Esa necesidad de estudiar. Y a poco no me van a decir que eso no implica algún tipo de sacrificio. Claro que sí. Ahora, si nosotros, desde que empezamos a conocer del Señor, se nos informa, oye, pero ¿sabes qué es importante? Que como David, antes de que amanecía, él ya estaba de rodillas levantando las manos y adorando al Padre y buscándole. Y su corazón era conforme al corazón de Dios. Y si nosotros desde un principio empezamos a practicarlo, desde que nacemos de nuevo, para cuando ya estamos adultitos espiritualmente, eso es un hábito. Porque cuando somos pequeños es cuando los hábitos se empiezan a inculcar. Y ay, mamá, no quiero. O no le hace. Esto se tiene que hacer porque se tiene que hacer. ¿Cierto? Entonces, vemos que esta palabra que es la res o la vaca, pues implica mucho más que eso. Implica que nosotros tenemos que ponernos a escudriñar la palabra, aprender de ella, rascarle, ver qué hay ahí escrito. Y también implica, pues, el dedicarle a Él, por ejemplo, una mañana, el que de repente quiero adorarle, y a lo mejor a las 5 de la mañana me despierto, porque aquel salmo, temprano yo te buscaré, está haciendo referencia a horas entre las 4 de la mañana, por ahí, adorando a Dios. Pero claro, y por cierto, meto un gol en el canal, hay una serie de enseñanzas de ese salmo en específico. Y de lo que habla ese salmo en especial, y de cómo suceden varios salmos consecutivos en la vida de David. Y dentro de lo que se muestra ahí, es que cuando nosotros adoramos al Padre, hay una reciprocidad.
Así como nosotros le damos honor a Él y lo adoramos y le alabamos, la palabra que utiliza es alabanza en sentido contrario. Y es hablar bien de nosotros. O sea, así como nosotros cuando hablamos bien del Padre y damos a conocer su nombre y que su fama es importante, y porque es importante por todo lo que Él es, de regreso, Él también habla de nosotros. Entonces, es una situación recíproca. Así como nosotros damos, Él también nos da a nosotros. Ajá, si nosotros lo honramos, Él también nos honrará. Bien, ok, entonces, y en cuanto a las ovejas, vamos a ver las ovejas. Este es un rebaño, ¿verdad? Colectivo de rebaño, ovejas, pero también figura de ¿qué? De hombres. Y de hecho, el término que se utiliza para la oveja es el mismo que se utiliza para el pastor. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Hay que sacrificar de entre las ovejas. Ahí está el pastor. Ustedes dicen. No, no es cierto. No te asustes tanto. No, el asunto es que dentro de los mismos hombres, nosotros mismos nos podemos entregar a Él. Pero ¿cuál es la mejor forma? Pues cuando Él es el que nos está tomando para acercar a sí mismo. Y esa es la parte más importante. Pero claro, todo esto eran ofrendas de tipo voluntario. Es decir, Él va a llegar y va a decir, bueno, yo necesito 3 corderitos, a ver, quiénes son los pequeños que vienen, ¿no? Y él hace la oferta, pero es algo voluntario, el hecho de que nosotros accedamos, ¿cierto? Y entonces se fijan cómo todo este versículo nos está hablando acerca de lo que nosotros deberíamos ser y hacer desde que nacemos de nuevo. Cuando se está construyendo todo, pues lo que hemos de ser. Y entonces ya metiendo toda esta información, este versículo dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando Adán acerque acercamiento de vosotros al Todopoderoso, al Eterno, de madrugada o de temprano o de mañana o o en su defecto de hombre, haréis su acercamiento o se acercará su acercamiento. Porque la terminología que utiliza en el hebreo ahí es otra vez esta expresión de plena seguridad. Acercar, acercaré. O sea, no es algo que quede duda de que, ay, jole, pero es que no sé si a lo mejor yo no lo hago de la manera que Dios quiere. Tú hazlo. Por torpe que seas, no te vas a extraviar. Eso es lo que dice la palabra. Si tú obedeces lo que está escrito ahí, no importa, porque no depende de ti. Porque es Él el que te está acercando al Padre. Entonces, pues aquí tenemos todo para poder hacer y para poder llegar al resultado. Entonces, estos 2 primeros versículos de esta parashá, lo que nos están mostrando y revelando es, nosotros somos sacerdotes o llamados a ser sacerdotes. Y aquí hay un llamado hacia Moisés para que les hable a todos y les diga que es inminente el acercamiento que va a haber hacia Él, porque no depende de nosotros, sino de Él. Y este acercamiento inminente va en términos de sacrificio. ¿De qué? Pues de sacrificar una mañana, de sacrificar una madrugada a lo mejor, de sacrificar. Y no es porque, ay Señor, yo voy a hacer esto por ti y ahora me vas a bendecir. No. Es simplemente porque yo te amo. Y así como David mostró ese amor en buscarle de madrugada, porque su corazón era conforme al corazón de Dios, y él empezaba a adorar al Padre y él mismo se enriquecía. Así, de la misma manera con nosotros buscándole a Él. Y no solo eso, sino que nosotros mismos, no nada más nuestra mañana, no nada más nuestra madrugada, no, nosotros mismos ser ese sacrificio que Él decida tomar.
Y algo que en lo personal he experimentado, cuando al Señor le place hacerse presente, por ejemplo, en la adoración, es porque a Él le ha placido. Es como cuando mamá está viendo a los niños de 3, 4 años del kinder que están supuestamente bailando y cantando. Y digo supuestamente porque el único que lo disfruta es la mamá, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. La mamá decidió disfrutar eso de la misma manera que cuando nosotros estamos cantando, cuando nosotros estamos adorando, cuando nosotros lo hacemos, a Él le place. Así de sencillo. A Él le place hacerse presente. A Él le place tomar y aceptar esa ofrenda. Y eso, repito, no depende de nosotros. ¿Depende de qué? De que Él ya dijo, acercaré. Y los voy a acercar. Y van a estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo así lo determiné. Punto. Así es. Bien. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por decidir acercarnos a ti. Gracias porque no depende de nosotros. Porque si de nosotros dependiera, Padre, ¿qué podríamos hacer? ¿A dónde podríamos llegar, Señor? Pero por cuanto depende de ti y tú ya lo determinaste, ya dijiste, yo quiero que Juan sea acercado a mí y lo voy a acercaré. No hay pierde. Y lo mismo con Gabriela y lo mismo con cada uno de nosotros, Señor. Padre, no permitas que esto quede en duda, Señor. Porque esto es palabra que tú dijiste, no nosotros. Y esto depende de ti, no de nosotros. Cada día, Señor, somos tuyos, Padre. Te rogamos, tómanos, Señor. Amén. Ya. Así. Bueno, gracias a nuestro hermano Carlos. Decía, su canal ya lo han dicho, es Escucha la palabra. Con Carlos Vázquez, y la página web es www.escuchalapalabra.com. Bueno, ahí está. Gracias mi Carlos, una bendición, la verdad. A ratito continuamos a la 1 con preguntas y respuestas, ¿sale? Entonces, para que estemos listos, sobre todo les voy a pedir de favor, vamos a enfocarnos en las preguntas de este día que hoy comienza, ya sea de la porción de este día, Vayikra, o también vamos a aprovechar que está mi hermano Carlos, relacionadas con lo que es Purim. ¿Sale?